Buenos días para todos. Antes de comenzar, pues bueno, las gracias a la Academia por haberme permitido la oportunidad de ser un ponente aquí hoy. Las gracias a todos ustedes por estar en este auditorio y dos excusas que tengo que darle. La primera, si no le he dado un abrazo a cada uno, es porque desde muy joven, no es problema de la edad, desde muy joven veo las caras, sé que los conozco, pero nunca sé quiénes son. Y entonces a veces paso por un tipo arrogante que no saluda y es sencillamente que me quedo así con miedo de meter la pata. Pero a los que no le he dado el abrazo se los doy en el primer momento que recuerde quiénes son. La otra es que tengo que cometer una descortesía grande, que es la de irme antes de que acabe el programa de hoy y perderme alguna de las ponencias que va a haber aquí. Pero cuando se tiene 7 nietos, se tiene 7 jefes. Y de alguna manera coinciden los eventos, los compromisos y qué sé yo, y hay que ceder por algún lado. Así que con ustedes esta ponencia que, bueno, ya Lolo anunció, la patrona de Cuba y la Cuba de la patrona. En el fragor de los combates y en las mayores vicisitudes de la vida, cuando más cercana estaba la muerte o más próxima la desesperación, surgió siempre como luz disipadora de todo peligro, o como rocío consolador para nuestras almas, la visión de esa Virgen cubana por excelencia, cubana por el origen de su secular devoción y cubana porque así la amaron nuestras madres inolvidables, así la bendicen nuestras amantes esposas y así la han proclamado nuestros soldados, orando todos ante ella para la consecución de la victoria y para la paz de nuestros muertos inolvidados. Y acusaría una vergonzosa ingratitud por nuestra parte el que a los beneficios que esa Virgen excesa nos prodiga permaneciéramos inactivos o mudos y no levantáramos nuestra voz ante el sucesor de San Pedro para, haciéndose intérprete de los sentimientos del pueblo católico de Cuba y los de su ejército libertador, que profesan la religión de nuestros antepasados, y usando de las facultades de que se encuentra investido, declare, previo a los trámites correspondientes, como patrona de la República de Cuba, a la Virgen de la Caridad del Cobre. Con estas palabras, parte central de una sencilla apelación, se dirigía a un numeroso grupo de mambises, encabezados por los generales Agustín Sebreco y José Rabí, al entonces pastor de la Iglesia Universal, su Santidad Benedicto XV, el 24 de septiembre de 1915, para pedirle, como expresa este histórico documento, que la Virgen María, la Madre de Jesús de Nazaret, fuese declarada patrona de Cuba bajo la advocación de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. Monseñor Adolfo Noel y Bobadilla, arzobispo de Santo Domingo, República Dominicana, era al mismo tiempo delegado apostólico en Cuba. Un delegado apostólico es, en determinadas circunstancias, el diplomático que hace las veces de nuncio papal en países que no tienen oficialmente relaciones diplomáticas con la Santa Sede, como era el caso entonces entre La Habana y el Vaticano. Es fácil suponer que Monseñor Noel acuñara como importante aquel documento avalado por centenares de firmas y lo hiciera llegar al Vaticano con timbres de urgencia. Y esto no solamente porque era algo salido de lo más entrañable de la religiosidad popular de los cubanos, sino además porque llegaba como posible respuesta a una complicada situación para la cual la Iglesia, en su actuar discreto y de largo alcance, buscaba solución. Más allá de complicadas teologías, lo cierto es que la devoción a la Caridad del Cobre era el lazo más fuerte y cordial que ataba al pueblo cubano a la religión católica, algo que sigue siendo cierto en el presente. Muy importante también era el hecho, no desconocido para el Vaticano, que esa advocación mariana estaba tan firmemente arraigada en la isla que además de su significación religiosa, tenía categoría de símbolo patriótico, un ícono de la identidad nacional cubana, tanto como la bandera o el escudo de la entonces joven república. Como muestra de lo anterior, permítanme contar una simple anécdota que a mi pobre entender es demostrativa de lo dicho anteriormente. En 1972, el doctor Manolo Reyes, pionero de la televisión en español en Miami, líder cívico de la comunidad y al mismo tiempo incansable activista
en los esfuerzos por liberar a Cuba de la tiranía castrocomunista, que todavía hoy la esclaviza, dio a conocer un documento histórico de gran interés. Se trataba de un pequeño folleto que le había sido entregado por la doctora Adelia Díaz de Villar, educadora matancera de gran prestigio y de igual dedicación a la causa de Cuba. Lo que aquel folleto contenía era una original novena a la Virgen de la Caridad del Cobre, toda en verso y escrita en tiempos de la Guerra de Independencia por la señora Dolores Díaz de Ferrer, abuela de la propia Adelia Díaz de Villar y madre de dos de los mambises que combatían en Cuba por la liberación de la patria. Como detalle interesante es de notar que la autora, ya anciana, le había hecho llegar una copia de la novena al delegado de la Junta Revolucionaria en New York, Tomás Estrada Palma, futuro primer presidente de la República de Cuba, quien, no siendo católico, había aceptado aquel testimonio de fe y patriotismo con gran respeto y gratitud, pues la novena es toda ella una fervorosa súplica por la libertad de Cuba. Yo no me perdonaría a mí mismo si dejara de compartir con ustedes unos pocos de estos versos que confirman la simbiosis de lo religioso y lo patriótico en la devoción de los cubanos a la caridad del cobre. Escucha, Virgen piadosa, estos ruegos que del alma van a pedirte la calma y la dicha del hogar. Viertan tus manos clementes las mercedes a raudales, librándonos de los males que nos cercan sin cesar. Te recomiendo a mis hijos, hoy la patria me los quita, porque de ellos necesita para hacer su libertad. Protégelos, madre mía, y a todo el pueblo cubano. Haz que triunfen del tirano, madre de la caridad. Te pido por los patriotas que en el campo o la ciudad luchan por la libertad de nuestra patria querida. Ampara y dale consuelo a tantos reconcentrados que viven desamparados, sin pan, sin techo ni hogar. En orfandad tan penosa, protégelos, madre mía. Devuélveles la alegría con la salud y el vigor para que puedan de nuevo la campaña proseguir hasta vencer o morir en el campo del honor. También, oh Madre, te pido por los héroes que murieron y con gloria sucumbieron por la patria y libertad. Tú que eres madre también, la voz de otra madre escucha. También tu pena fue mucha en la pasión de Jesús. En cada revolución hay mártires de una idea, como el que murió en Judea en una afrentosa cruz. Por la memoria sagrada de los mártires de Cuba, mi voz hasta el cielo sube en fervorosa oración. Y pues eres protectora de esta tierra desdichada, tanto tiempo dominada sin gozar de libertad, defiende, abogada nuestra, la causa de los cubanos. No la apartes de tus manos, Virgen de la Caridad. Sumen a esta sentida expresión poética detalles importantes recogidos a lo largo del tiempo por investigadores, historiadores, eclesiásticos, etc., como la invocación de Ignacio Agramonte a la Virgen de la Caridad antes de emprender uno de sus más riesgosos combates. La medalla de la Caridad, que según el testimonio del propio Antonio de la Caridad Maceo y Grajales, lo había salvado una vez de una bala española. La visita del padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, al Santuario del Cobre para presentarle su espada a la Virgen. La decisión de Calixto García de irse con sus tropas para el propio santuario al serles impedida afrentosamente la entrada triunfal en Santiago de Cuba al final de la guerra, etc. Y creo yo que tendremos todos una clara visión de la realidad de esa simbiosis de lo religioso con lo patriótico en la relación de los cubanos con su Virgen del Cobre, con su querida Cachita. La solicitud de los antiguos miembros del Ejército Libertador a Benedicto XV no era pues algo traído por los pelos, sino por el contrario, una entendible consecuencia de la especial relación ya cimentada entre los cubanos y la celestial señora cuya imagen había sido encontrada flotando sobre las aguas de la bahía de Nipe a principios del siglo XVII. Otro detalle que fue advertido sin duda por las autoridades eclesiales de Cuba y por el delegado apostólico es que las firmas que encabezaban el petitorio pertenecían a dos mayores generales de las antiguas Fuerzas Armadas, de las antiguas Fuerzas Mambisas, Agustín Sebreco y Jesús Rabí. Ambos poseían una muy respetable hoja de servicios a favor de la independencia de Cuba.
habían peleado en la Guerra de los 10 años, en la Guerra Chiquita y en la Guerra de Independencia, a las órdenes de los principales jefes mambises, Máximo Gómez, Antonio y José Maceo, Calixto García, Guillermo Moncada, etc. Los dos se habían negado a aceptar el Pacto de Zanjón y habían estado presentes en la protesta de Baraguá, y los grados que ostentaban los habían ganado en el campo de batalla, donde se habían distinguido por su valor y su capacidad militar. El 10 de mayo de 1916, el Papa respondía afirmativamente a la petición de los mambises. Si bien es sabido que las cosas de Palacio van despacio, es igualmente sabido que las del Vaticano van con mayor lentitud aún. Luego entonces, la respuesta papal, más que lenta para nuestros agitados tiempos, no lo era tanto para los años iniciales del pasado siglo. Y es que aquella petición llegaba al sucesor de San Pedro como caída del cielo. Prácticamente, desde el 20 de mayo de 1902, Roma estaba a la caza de una oportunidad de mostrar visiblemente apoyo y simpatía a la recién instaurada República de Cuba, y ahora veremos por qué. Al terminar su dominio sobre Cuba, España dejaba en la isla a una iglesia católica desacreditada, en gran medida por su estrecha vinculación al régimen colonialista que había sido defenestrado en el campo de batalla. Una iglesia que era fuertemente rechazada por la generalidad de los nuevos dirigentes del país, así como por buena parte de la población, que no veía contradicción alguna entre su fe y la institución que la representaba, diciendo con convicción: yo soy católico, pero yo no creo en los curas. Cierto es que durante las guerras por la emancipación había habido algunos sacerdotes que se sumaron al ejército libertador y otros que desde sus parroquias habían mostrado simpatías por la causa independentista, pero eran los menos. La facultad otorgada por Roma a la corona española, prácticamente desde los tiempos del descubrimiento, la de poder proponer o poder vetar a candidatos a obispo para Cuba, el financiamiento de Madrid a la Iglesia y hasta el hecho inevitable de que la inmensa mayoría del clero de la isla estaba compuesta por sacerdotes españoles, todo ello había actuado como un factor de fuerza mayor en la identificación entre el gobierno español y la Iglesia en Cuba. En todo esto influía notablemente también la fuerte presencia masónica entre los patriotas cubanos. Hay que recordar que en aquellos tiempos la mutua repulsión entre la Iglesia y la masonería era algo de gran envergadura, no solo en Cuba, sino en el mundo occidental. En tales circunstancias, la Iglesia en Cuba se veía tremendamente limitada, tanto para cumplir su misión evangelizadora como para lograr alguna influencia en la nueva sociedad cubana. Por lo tanto, es lógico pensar que la petición de los mambises respecto a la Virgen de la Caridad del Cobre fuese recibida por las mentes más preclaras de la jerarquía católica como una oportunidad dorada que Dios les proveía para avanzar en el escabroso camino de reivindicación ante el pueblo de Cuba y su nueva clase política. Por otra parte, algunos cubanos ilustres, preocupados por el estado de cosas en el país y más por lo cívico que por lo político, veían la necesidad de que viejas heridas del alma de la nación, reabiertas recientemente entonces, encontraran un camino de sanación antes de que pudieran enquistarse de nuevo. Recordemos que la petición al Papa se produce en 1915, siendo presidente de Cuba otro general mambí, Mario García Menocal. 3 años antes, en 1912, un agudo desencuentro entre cubanos había estado a punto de convertirse en un principio de guerra civil de corte racista, que tristemente había desembocado en un enfrentamiento armado que no pocos calificaron de masacre, un lamentable capítulo de nuestra historia que debiera ser examinado con verdadera humildad y apego a la verdad, examen que deberá hacerse a profundidad cuando la patria sea nuevamente libre y el imperio de la democracia impida la manipulación política que sería inevitable en las actuales circunstancias. Claro que me estoy refiriendo a la crisis que estalló durante el gobierno de José Miguel Gómez, provocada por el trato injusto y discriminatorio a los veteranos de la independencia de la raza negra, y la manipulación de esa situación por algunos elementos aparentemente más interesados en sacarle al asunto
ventajas políticas y económicas de orden personal, todo lo cual condujo a un levantamiento armado en la región oriental en contra del gobierno de José Miguel, y esto a su vez a la represión de dicho levantamiento en forma innecesariamente brutal. Este triste episodio, expuesto detalladamente por el ya fallecido periodista e historiador Guillermo Rubiera en el tomo 9 de la edición original de la Enciclopedia de Cuba, monumental obra recopiladora de la cultura cubana en general, publicada en el exilio en 1975, era a lo que popularmente se referían nuestros mayores como la guerrita de agosto y los más inconsecuentes como la guerrita de los negros. Independientemente de todo juicio histórico sobre aquel desgraciado episodio de los albores de la República, resulta innegable que lo que aquello dejaba tras sí era toda una comprensible estela de resentimientos, divisiones y malquerencias dentro del pueblo cubano, e infectado todo ello por una mutua y también entendible desconfianza entre las razas. Eso era algo que había previsto el eminente escritor y senador de la República, Martín Morúa Delgado, negro él también, al oponerse a la formación de partidos políticos de una sola raza. Es inevitable suponer que cubanos de bien en todas las esferas de la vida nacional vieran con preocupación más que justificada la posibilidad del hundimiento de la un párvula república, no por las acciones de algún enemigo externo, sino por las divisiones de sus propios ciudadanos. Debo decir, sin embargo, que yo no he encontrado mucha literatura al respecto de tal preocupación cívica. El caso es que Cuba necesitaba algo que la generalidad de sus hijos pudiera ver con iguales sentimientos, algo ante lo cual la sola condición de cubanos les hiciera iguales, algo que fuese para todos símbolo de amor, protección y esperanza, blancos, negros o mulatos, algo que ayudara a olvidar la guerra y anhelar la paz. La petición de los antiguos miembros del Ejército Libertador venía como anillo al dedo, pues providencialmente tenía el potencial de convertirse en el remedio para ambas necesidades, la de la Iglesia de acercarse al pueblo cubano y la de la República de sanar sus heridas internas. Aquella solicitud al Papa, valga repetirlo, estaba calzada, según cronistas de la época, por la firma de alrededor de 2.000 veteranos del Ejército Libertador, otra vez blancos, negros y mulatos, encabezados por los generales Sebreco y Rabí, negros los dos. No creo yo, ni lo insinúo siquiera, que aquella iniciativa estuviese de alguna manera articulada deliberadamente con el fin de obtener los benéficos resultados que buscaban separadamente la Iglesia y los cubanos que podían ver con luz larga el peligro latente de las divisiones raciales. La gestión a favor del patrocinio de Cachita para la nación cubana había nacido espontáneamente, fruto de la devoción genuina de aquellos curtidos soldados de la libertad sentían por su capitana. Sin embargo, llegaba a materializarse en momentos cruciales, tanto para la Iglesia Católica como para el Estado cubano, por lo cual aquella iniciativa religioso-patriótica no podía haber sido más oportuna ni más bienvenida. Es imperativo mencionar también cómo la proclamación de la Caridad del Cobre como patrona de Cuba consolidó y dio más vigor aún a la devoción que por ella sentimos los católicos cubanos, e igualmente consolidó esta devoción como símbolo patriótico a la vez que religioso. Recordemos cómo, desde los primeros tiempos de la llegada al poder de Fidel Castro y sus cómplices, estos desataron una guerra sin cuartel contra todas las religiones, particularmente contra la Iglesia Católica. Campaña ateísta que incluyó la muerte o encarcelamiento de jóvenes católicos, la expulsión de sacerdotes de la isla a punta de fusil, la confiscación de templos y colegios, la prohibición de procesiones, etc. El terror y el oportunismo lograron que un gran número de cubanos abandonaran la práctica religiosa y quitaran de la sala de sus hogares el cuadro de la Virgen. Lo que no logró la tiranía fue sacar a la Virgen de sus corazones. Y tan fue así que, tomando como pretexto la visita del Papa Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II, a Cuba en 1998, Castro aprovechó la ocasión para anunciar algunas medidas de tolerancia a la religión, en lo que fue en realidad un reconocimiento tácito, digámoslo de alguna forma,
de su derrota, la de Castro frente a Cachita. Los hombres y las mujeres de fe sabemos que Dios escribe derechos sobre líneas torcidas. Y la fe me dice que la proclamación de la Virgen María, la Madre de nuestro Salvador, como patrona de Cuba, bajo el título de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, fue una muestra del actuar divino, un regalo de Dios que a través de los tiempos ha probado su efectividad como punto de unidad del pueblo cubano.